Las varices esofágicas, ¿siempre se deben ligar? Es la pregunta. Lo primero que tenemos que tener en cuenta es que todo paciente con cirrosis hepática, o a todo paciente, se le debe buscar siempre varices esofágicas. Si bien es cierto, existe la posibilidad que se haga fibroscan y algunos pacientes no se realicen la endoscopía, la realidad es que en países como por ejemplo Perú o incluso otros países de América, la endoscopía es mucho más accesible que un fibroscan. Entonces es más accesible, más cómoda, por lo cual lo que normalmente hacemos es, si tenemos un paciente con cirrosis hepática, le hacemos una endoscopía en busca de varices esofágicas. Eso es lo que normalmente hacemos. La cirrosis hepática puede tener varias complicaciones. Dentro de estas complicaciones puede estar la citis, puede estar la encefalopatía hepática, las varices esofágicas. Estas varices la podemos encontrar como lo vemos en la imagen o también puede ser que sangre. Y de acuerdo a esto se va a dar el tratamiento. Entonces miren, este es un paciente que fue diagnosticado de cirrosis hepática y se le hizo la endoscopía y se le encontró varices. ¿Qué quiere decir? Que nunca ha sangrado. Este paciente nunca ha sangrado. Entonces se le debe dar un tipo de tratamiento que ahora se los voy a explicar. Y en otro escenario tenemos a un paciente que ya sangró. Muchos pacientes con cirrosis hepática que están en fase compensada, ellos ni enterados que tienen varices, pues no tienen síntomas, están tranquilos hasta que de pronto aparece una descompensación, que puede ser un sangrado, que puede ser ascitis o menos frecuente una encefalopatía hepática. Ese es el detalle porque muchas veces los pacientes no se les hace un diagnóstico a tiempo porque ni ellos mismos saben que tienen cirrosis hepática y por ahí le hicieron una ecografía por un dolor abdominal y quisieron descartar que hay un cálculo o alguna otra razón y de esa manera uno puede saber que el paciente tiene una cirrosis hepática. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer con un paciente que le hicieron la endoscopía? El primer paciente le hicieron su endoscopía, le encontraron unas varices en el esófago, pero nunca han sangrado. Acá yo lo que puedo hacer es, lo puedo ligar, le puedo hacer una ligadura de las varices esofágicas o le puedo dar beta bloqueadores. O sea, solamente uno de los dos. O lo ligo o le doy beta bloqueadores, que son las pastillas, carvedilol, nadolol, propanolol, por ejemplo. Entonces, tengo esas dos opciones. Hago una de ellas. ¿Qué es lo que normalmente hacemos nosotros? La segunda opción, pero voy a explicarle en la ligadura, el endoscopio, que es como, acá lo vemos de un color amarillo, y lo que está de un color azul son las varices. Lo que se hace es llegar con el endoscopio, succionar la varice y colocar una liga. Por eso que acá se puede ver como si fuese un moño y se pueden ir colocando varias ligas. En el caso de si el paciente no sangra, se puede hacer esto o se puede usar pastillas como beta bloqueadores. Pero lo que en realidad preferimos entre las dos cosas son los beta bloqueadores, que va a ayudar a que la presión portal disminuya. Entonces, si hay menos presión portal, va a haber menos riesgo de sangrado. Además, hay una ventaja con el carvedilol que también podría producir una mejoría de vasodilatación dentro del propio hígado. De inicio, podemos usar cualquiera de los dos beta bloqueadores. Normalmente, como se prefiere dar carvedilol si el paciente no ha sangrado, pero se podría dar propanolol, porque el carvedilol puedes modular la dosis y le das solo una dosis al día y suficiente. En cambio, el beta bloqueador hay que irla graduando de acuerdo a la frecuencia cardíaca, que ya se la voy a explicar en la siguiente diapositiva. Entonces, en resumen, si el paciente con varices no ha sangrado, tengo dos opciones, o lo ligo o le doy beta bloqueadores. Si le doy beta bloqueadores, idealmente carvedilol, pero también podría ser propanolol. Ahora, en el siguiente escenario, este es un paciente que no sabía que tenía cirrosis hepática, es un paciente que presentó un sangrado que se llama hematemesis, que es un sangrado con el vómito, además presentan heces negras como la brea. Entonces el paciente presentó un sangrado de pronto, llegó a la emergencia, se le hizo una endoscopía. Lo que se tiene que hacer en ese momento es ligar las varices esofágicas, pero además de eso, tenemos que agregar beta bloqueadores. En este escenario tengo que escoger las dos opciones. Acá es la suma de tanto ligadura y beta bloqueadores. Y después hacer controles porque la idea es erradicar todas las varices. Y este es el procedimiento que nosotros hacemos cuando encontramos una varice. Mira, por ejemplo, si ustedes ven en la imagen acá un puntito blanco, desde ahí es donde ha sangrado. Acá se ve más grandecito. Y en esta zona, cuando uno llega hacia la varice,
succiona y pone la liga, como se ve en la figura de acá abajo. Y eso queda ahí. Y ahí se pueden poner varias ligas. Entonces, una vez que uno ha hecho la ligadura de varices esofágicas en el paciente que ha sangrado, lo siguiente es utilizar el propanolol. Y esto hay que ir graduando. La mayor dosis siempre debe ser en la noche. Por ejemplo, si ustedes le dan 60 miligramos de propanolol, toman 20 en la mañana y 40 en la noche. Y tener en cuenta que existen dosis máximas. Y esto va a depender si el paciente tiene ascitis o no. La dosis máxima es 160 si el paciente tiene ascitis y 320 miligramos si el paciente no tiene ascitis. ¿Y cómo voy graduando la dosis? Con la frecuencia cardíaca. El paciente no puede tener menos de una frecuencia cardíaca de 55. O sea, por ejemplo, yo le voy dando 70 y después voy graduando la dosis y veo que la frecuencia cardíaca de 70 pasó a 60. Le puedo dar un poquito más. Y si veo que llega a 55, me quedo ahí. La idea es dar la máxima dosis posible para llegar a 55 de frecuencia cardíaca sin tener algún efecto adverso, porque también podría dar cansancio, dolor de cabeza, por ejemplo. Si esto sucede y el paciente tiene frecuencia cardíaca en 70, no puedo darle más porque va a permitir hacer sus cosas de forma habitual.